Hola, buenos días. En víspera del paso a la inmortalidad de Juan Perón, uno se debe preguntar qué es la política. La política es una ciencia que interpreta las necesidades humanas, que organiza los estados y que permite la convivencia en una sociedad. Hacer política es casi un hecho natural del ser humano. Somos entes políticos. No nos damos cuenta, pero toda nuestra vida es un activismo político. Hacemos algo por ordenarnos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra provincia, en la nación. Esa organización, Perón la explicitó en el primer Congreso Internacional de Filosofía, realizado por la Universidad de Cuyo en Mendoza, donde de alguna manera trató de hacer un análisis de dónde venía el desarrollo de las distintas corrientes formativas de la humanidad para llegar a lo que él entendía que era la comunidad organizada. Y cuando la anarquía se apodera de una sociedad, lo menos que hay es una comunidad organizada, es una comunidad desorganizada. Este pensador, que fue Perón, también tenía una explicación. Decía que el conductor debe saber conducir el desorden, porque el orden cualquiera lo conduce. El orden, el que era militar, decía, es una disciplina. La conducción del desorden es un arte. Tratar de que las partes en conflicto no lleguen a una coalición final. La Argentina está en el desorden y no hay conductores del desorden. Pero tampoco hay administradores del orden, y entonces se ingresa en la anarquización de la expresión pública de la política. Y cuando uno avanza en el análisis sociológico de la Argentina de hoy, aquellos que tuvimos la suerte de convivir y conocer a Perón, podemos decir qué nos ha pasado, cómo hemos cambiado. Sin embargo, si nos instaláramos antes de la aparición del peronismo, en el preperonismo, nos daríamos cuenta que esta es una vieja situación que ya vivía la sociedad que tuvo la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, es decir, que tuvo la represión como ejemplo de tener a un pueblo que protestara bajo el yugo de los que conducían, pero que no era una conducción política, sino que mandaban. Mandar es una cosa y conducir es otra. La conducción política debe ser una conducción estratégica, pero además debe tener el fundamento histórico de saber a dónde se quiere ir y analizar de dónde venimos. En este tiempo, donde sobran candidatos y faltan inteligencias políticas, se agiganta cada vez más la ausencia de Perón. Se nota cada vez más que falta el hombre que se detuvo a pensar, porque Perón, dentro de las cosas que hizo, más allá de las 120.000 obras públicas, de los derechos, del voto femenino, de las reformas constitucionales del 49, más allá de todo eso, lo más importante de Perón es que se detuvo a pensar. Primero pensó, luego planificó, posteriormente ejecutó, pero lo hizo desde su talento y capacidad de análisis, y se dio cuenta que no alcanzaba con el orden. Él, que era militar y que justamente uno de los principios formativos es el orden, superó la etapa del orden por la conducción del desorden. Y como supo conducir el desorden, ordenó a la Argentina en una comunidad organizada. Si ustedes analizan esto y se dan cuenta a dónde hemos caído, también van a coincidir que sobran referentes, sobran candidatos, pero faltan quien conduzca. La conducción política, Perón la preparó. Hizo la Escuela Superior de Cuadros para que se aprendiera la forma de administrar esta vocación de hacer una actividad política pública. Sí, se dedicó a preparar mientras pudo y trató de trasladarles a los que lo seguían que lo que él había fundado era un movimiento, porque el movimiento, decía Perón,
era la síntesis de las expresiones de los distintos sectores que componían la sociedad, esa comunidad que él llamó organizada o que se le puso ese título después del Congreso de Filosofía de Mendoza. Claro, cuando se entra en el juego de las capacidades y los talentos y se ignora al que dio una ruta para seguir, se cometen yerros que se pagan no solo con muertos, con endeudamiento, con pobreza, sino con la anarquía de la sociedad y la instalación de otros factores de poder extraño como el narcotráfico, que va a terminar captando la voluntad de los políticos en un futuro inmediato, si no se le pone coto de la forma más fuerte y rígida que es. Al narcotráfico hay que combatirle el capital del narcotráfico, la economía del narcotráfico. Porque el que consume es un enfermo que hay que ayudarlo a que salga de la enfermedad. Pero el que trafica, el que usa el negocio del narco, ese termina comprando y captando voluntades y hace de los políticos lo que quiere. En Colombia una guerra civil, en México algo parecido, en Rosario un escándalo. Y nosotros todavía no nos damos cuenta de en qué anarquía estamos metidos. Y creemos que vivimos en democracia, y es una democracia fraudulenta, porque la Corte Suprema de Justicia hace el papel y el rol político. Pero la culpa fue de los propios políticos que tocaron el timbre de la Corte Suprema. Miren, es tan simple esto. Los que no tuvieron voto buscaron las botas para hacer los golpes de Estado. Después, cuando apareció el final de las dictaduras militares, que eran todas cívicos independientes, encontraron el otro territorio, el jurídico. Y entonces está la dictadura judicial. De la dictadura militar pasamos a la dictadura judicial. Y ahora, si la sociedad no se zambulle en tomar y asumir el compromiso de cuidar sus propios valores, su propia familia, su propia sociedad, estamos al borde de la disolución. Pero ya antes, aquellos que no tenían votos y buscaron botas, destruyeron la opción hasta de la propia defensa nacional porque inmiscuyeron a los militares en tareas para las que no estaban convocados. No las sabían hacer y encima de que la hicieron mal, se transformaron en una banda de asesinos. Y allí, a partir de eso, cuando se pasa la lista de los muertos, a los que bombardearon, a los que encarcelaron, a los que fusilaron, fueron siempre de un mismo lado, como en la Semana Trágica, como en la Patagonia Rebelde, como en cada uno de los lugares donde el pueblo quiso ser protagonista. Por eso, en vísperas del paso a la inmortalidad de Perón, solo nos resta pensar y con mucha fuerza darle la presencia, porque está presente en muchos de nosotros, que como dice la marchita, Perón, Perón, qué grande sos.